partidos políticos incurren en prácticas antidemocráticas? En un panorama político profundamente inestable como el actual, nos cuestionamos a partir de qué momento resulta no solamente factible, sino también necesario declarar la ilegalidad de determinada organización política por haber sostenido conductas que aportan al resquebrajamiento de un orden democrático que de por sí ya se encuentra sustancialmente erosionado. El 18 de septiembre, Delia Espinosa, exfiscal de la Nación, presentó una solicitud ante la Corte Suprema para que se aplique el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas y así declarar la ilegalidad del partido Fuerza Popular, alegando una vulneración sistemática a los derechos fundamentales y a los principios democráticos. Según lo expuesto por Espinosa, dicha organización política habría promovido atentados no solamente en contra de funcionarios públicos y distintos opositores políticos, sino también contra periodistas y medios de prensa independientes. Asimismo, habría exculpado actos de violencia cometidos contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno, y por si no fuera poco, habría legitimado la violencia como método para la consecución de objetivos políticos, entre otros señalamientos. Este proceder recordó como antecedente la declaración de ilegalidad del partido Antauro a inicios del presente año, después de que su líder expresara públicamente la intención de que el Perú abandonase el sistema interamericano de derechos humanos y, abro comillas, fusilar a todos los presidentes corruptos que ha tenido el país. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Mi nombre es Mía Carpio Silva. Me encuentro en el 8º ciclo de la carrera de Derecho y soy miembro del equipo de Derechos Humanos. Es un gusto contar con ustedes y su presencia el día de hoy. Por medio de este episodio llamado Rumbo a las elecciones presidenciales 2026, declaración de ilegalidad de organizaciones políticas por conductas antidemocráticas, abordaremos la aplicación de una norma que ha generado un intenso debate jurídico y social durante las últimas semanas. Y es que la posible aplicación del artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas podría marcar un punto de inflexión en el futuro que podría afrontar el partido Fuerza Popular en vísperas de un nuevo proceso electoral que llega a generar mucha expectativa debido al complicado panorama actual. Si bien la procedencia de la denuncia de la exfiscal Delia Espinosa y el consecuente cese de operaciones de dicho partido marcaría sin duda alguna un antes y un después en la historia de nuestro país, esta entrevista busca más bien analizar el tema desde una perspectiva un poco más general, mucho más amplia, y es en este sentido que buscaremos entender cuáles son las implicancias de inhibir a un partido de participar en un proceso electoral, analizar si ello significa suprimir la diversidad política como elemento esencial de una democracia, o si ello significa otorgar más bien una suerte de blindaje a los derechos fundamentales de la población. Para ello nos acompaña el día de hoy la docente Julia Romero. Julia Romero es docente por el Departamento Académico de Derecho y en posgrado de la PUC. Forma parte del Grupo de Investigación en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales y del Grupo de Investigación en Derechos Fundamentales, Derecho Comparado, Tecnología y Neurociencia. Integrante de la Sociedad Peruana de Constitucionalistas, autora de los libros El Sistema de Límites a los Derechos Fundamentales y de Derechos de la Libertad, Libertad Personal, Libertad de Tránsito, Residencia y Reunión, y de otros artículos especializados. Ha laborado en diversas instituciones del Estado. Muchas gracias por participar en este episodio. A ti, Mía, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, más o menos voy explicando la división de las preguntas. Este consistirá en un total de 3 bloques. El primer bloque está enfocado a las nociones generales y la introducción del tema. El segundo bloque está enfocado a abordar cuáles son los antecedentes, tanto a nivel nacional como a nivel comparado. Y por último, el último bloque abordará una suerte de reflexiones personales. Para iniciar, es necesario aterrizar las nociones que nos servirán de base para toda la entrevista. En ese sentido, ¿cuál es el concepto de democracia que acoge actualmente nuestro marco constitucional? Tenemos entendido que nuestra Carta Magna no acoge textualmente el derecho a vivir en una democracia. Sin embargo, es posible dar cuenta de que este es un concepto que está tomando terreno poco a poco, tanto en el campo doctrinal como en el campo jurisprudencial. Bueno,
Es cierto que el punto de partida en el tema que vamos a abordar el día de hoy es comprender qué es la democracia y finalmente estamos ante un derecho fundamental para poder exigir condiciones que concreten lo que implica la democracia. La Constitución Política Peruana, si revisamos el texto o lo que su, digamos, literatura dice, vamos a encontrar que cuando la Constitución habla de la organización del Estado, señala que el Perú es una república democrática. Desde ese sentido ya se está estableciendo como un pilar, incluso parte del núcleo de nuestra Constitución, que nos regimos bajo los criterios o el principio democrático. ¿Y qué implica la democracia en un sentido básico? Una suma de varias reglas o factores que nos van a decir o nos van a medir el termómetro de esa democracia. A nivel de la parte orgánica, la democracia se puede resumir en esta idea de que estamos ante un gobierno que va a ser resultado de la toma de decisiones de la mayoría. Sin embargo, no simplemente la democracia implica esto, sino que también implica que exista división de poderes, que exista alternancia, pero también que todas estas reglas de cómo se ejerce el poder vaya acompañado de un ámbito material muy importante, que es el respeto de los derechos humanos o derechos fundamentales de las personas. Y este segundo elemento, o esto que estamos refiriendo como ámbito material, va a ser finalmente lo que va a determinar en qué grado o medida finalmente las personas pueden estar señalando que viven en un estado que es democrático y quizás también llevar esta afirmación de hasta qué punto también podemos llegar a hablar de un derecho a exigir esas condiciones para que se respeten nuestros derechos por parte de las autoridades. Ok, muchas gracias por su respuesta. Claro, a partir de esta definición, este concepto, es importante porque justamente es el pilar del artículo 14, ¿no? Que vamos a abordar. Bueno, es necesario mencionar que este artículo, la concepción de democracia que se aborda, se despliega en una suerte de 3 incisos, ¿verdad? Pero a mi criterio siguen siendo bastante generales, bastante genéricos y tienen cierto grado de ambigüedad, sobre todo en lo que respecta al primer inciso. Teniendo eso en consideración, ¿cuándo podríamos decir que se debe considerar que se incurre en una conducta antidemocrática? ¿Cuáles son los conceptos, los alcances, perdón, de esta concepción? Claro, para poder responder tu pregunta, quizás podemos ir un poco más atrás. En esta lógica democrática existen actores muy importantes, ¿no? Que nos ayudan a robustecer eso que llamamos democracia. Los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Son un pilar determinante como un mediador entre la fiscalización a quien ostenta el poder para replicar la opinión, la información. Pero además de los medios de comunicación también aparecen los partidos políticos, que son plataformas, en algunos estados considerados como personas jurídicas de derecho público, en nuestro caso personas jurídicas de derecho privado, que finalmente van a ser también una vía o un instrumento para que las personas realicen una actividad pública, ¿no? Ejerzan, exijan determinados derechos y formen parte de lo que se llama pues el tema de la cuestión pública de qué es lo que debe de pasar en el Estado, cómo debemos dirigir a nuestras autoridades. Es decir, es una vía, no la única, pero es una vía. Entonces cumplen un rol muy importante. Para que los partidos políticos existan, acá aparece la ley estableciendo una serie de requisitos. Entonces, A, B, C, partido político que quiere existir debe de cumplir esos requisitos. Número de, por ejemplo, afiliados, tener un estatuto, tener un número de comités, que es una presencia en todo el país, entre otros más. Y en su estatuto, que es el documento donde se resume qué es lo que le importa o qué es lo que va a hacer a este partido político, se menciona el ideario, ¿no? Que tiene que ver mucho con el objetivo de este partido político. Y la ley ha establecido como regla general que todo partido político, que es una persona jurídica de derecho privado, ejerce su actividad democráticamente. Es decir, apegado al respeto de los principios y fines de nuestra Constitución, de lo que hemos señalado como democracia. Entonces, pueden existir partidos y deben de respetar todos estos requisitos para que existan. Tu pregunta no está destinada al punto de origen del partido. Tu pregunta está destinada al momento en donde el partido ya pasó este primer filtro de la creación, ya existe, y
en su existencia se activa este mecanismo de la declaración de ilegalidad. Lo declaramos ilegal porque existe, ¿no es así? Porque si no existiera no podríamos hablar de la aplicación del artículo 14. Entonces, el artículo 14 ya aparece en este segundo momento en donde a razón de la vida política de un partido o de sus afiliados se puede contrastar que en la práctica el devenir del partido estaría yendo en contra de este objetivo de preservar el Estado constitucional o, digamos, velar por estas señales o lo que implica la democracia. Y acá el legislador lo que ha establecido es una fórmula, ¿no? Un modelo, que es un modelo peruano, llamémoslo así. En esta fórmula, en efecto, se atribuye la competencia acotada para poder solicitar la activación de este mecanismo. Son dos las autoridades que pueden hacerlo. Tú has comentado una de ellas, que sería el Ministerio Público, pero también lo puede hacer la Defensoría del Pueblo, sus titulares, ¿se entiende? Y quien va a evaluar o revisar si cabe atender esta solicitud es la Corte Suprema. Y además, antes de entrar a responder tu pregunta, la misma ley señala que se debe de cautelar por el principio de pluralidad de instancia. Lo que quiere decir, y hemos visto en el caso de la organización política que vamos a comentar más adelante, la Corte Suprema tiene que garantizar que existan dos decisiones, ¿no? Una en primera instancia y, de ser el caso, cuando se apele, una segunda en esta misma Corte Suprema. Ahora, lo que se ha establecido, es decir, cuando se activa este mecanismo es a razón de una solicitud, cuando puede que estemos en una o más de las siguientes situaciones. Y son tres, tú comentabas. La primera es cuando estamos ante una afectación sistemática de derechos fundamentales. Acá el texto precisa dos derechos fundamentales, vida e integridad, y que, claro, estas afectaciones implican, ¿no?, un ataque a los derechos de las personas que nos llevarían en un contexto de violencia que obviamente la democracia no puede tolerar. El segundo escenario es cuando de manera política este partido político fomenta, apoya o practica actividades en apoyo de organizaciones políticas que realizan actividades calificadas como terrorismo. Y finalmente, en un tercer supuesto, estamos ante un apoyo, pareciera que acá la norma ya lo aleja, no necesariamente sobre un criterio político, pero un apoyo a cualquier organización que realice actividades de terrorismo o de narcotráfico. Entonces, son tres los supuestos, los que hemos visto en la práctica, en los casos que ya se dieron, y el que has mencionado ha sido la primera causal o el primer escenario, el que se ha tratado de utilizar o explicitar como el parámetro para calificar o evaluar conductas de ciertas organizaciones políticas. Porque claro, lo que se trata de demostrar por parte del solicitante es que estamos ante conductas que son atribuibles a las organizaciones políticas y esas conductas evidenciarían este ataque o esta afectación sistemática a derechos fundamentales, ¿no? Y es, claro, bajo la lógica de este artículo, sería un parámetro que nuestro sistema no podría tolerar. Es decir, no podríamos tolerar a partidos que realicen estas prácticas porque iría en contra de la propia lógica de lo que es un partido en un Estado democrático. Claro. Este tema del ideario que se mencionó al inicio me parece bastante importante porque justamente hemos visto que en las redes muchas personas pueden llegar a alegar que estas prácticas que finalmente se declaran como antidemocráticas no deberían ser motivo para declarar la ilegalidad de un partido, desde que justamente parte de vivir en una democracia significa aceptar también la diferencia, la diversidad de ideas, ideologías, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos hilando eso con la siguiente pregunta, ¿qué derechos están en juego cuando se discute la declaración de ilegalidad de un partido político? Quizás el inciso 1 del artículo 14, como estaba mencionando usted, nos puede acercar a qué tipos de derechos se pueden vulnerar por parte de la población, ¿no? Pero también es necesario tomar en consideración que por parte de los afiliados también se podría hablar de una vulneración de derechos. Sí, es cierto, ¿no? El tema de la declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad de
partidos políticos, advierte que si bien hay un fin que se quiere perseguir, que en este caso es preservar la democracia o la misma existencia del Estado, del otro lado va a haber un grupo de personas, los que conforman el partido, que podrían alegar derechos fundamentales. ¿Cuáles han sido esos derechos fundamentales? El de participación política, obviamente, porque a través del partido político ellos participan, hacen vida política, pueden postular, por ejemplo. Pero también el derecho de la asociación, porque finalmente el partido político es la confluencia de una masa, de un grupo de personas. Y aquí, claro, entre los argumentos que ha salido es si la razón por la cual se declara la inconstitucionalidad o ilegalidad de un partido es por conductas de 3, 4, 10 o 20 afiliados, se escucha decir por qué esa calificación la extiendes a todos, si puede que seamos más de 25,000, por ejemplo. Entonces, claro, esto advierte que existirían estos derechos que pueden estar siendo intervenidos. Otros derechos que también se suelen alegar es el derecho a la reunión, ¿no? Como una propia manifestación de lo que se realiza en el partido, o la libertad de expresión o la libertad de información. Si bien existe, digamos, este conflicto, al revisar, digamos, el contexto comparado, vamos a poder advertir de que se ha optado por dos caminos, ¿no? El primero, que es por donde también nos hemos declinado como sistema, es este tema en donde acogemos una serie de medidas para proteger la democracia o la existencia del Estado, incluso estando de por medio intervenciones a derechos fundamentales. Porque recordemos, ningún derecho es absoluto, pueden ser intervenidos. La cuestión es cómo intervenimos ese derecho. Si estamos diciendo que vamos a afectar la existencia de un partido, esa valoración tiene que estar regida por una serie de garantías, ¿no es así? Nuestro marco normativo establece esas garantías, por ejemplo, sujetos legitimados para la solicitud, un órgano competente para evaluar, y obviamente si hacemos una lectura sistemática, ese análisis que va a realizar la Corte Suprema tiene que respetar el debido proceso, tiene que darle la posibilidad al partido político de ejercer su derecho de defensa, de contrastar lo que se le imputa. Y desde luego, este modelo ya aceptaría la posibilidad de estas medidas para proteger nuestro sistema, ¿no? Sin embargo, sin dejar de desconocer que en efecto la lógica de la existencia de los partidos es que exista pluralidad, pero la pluralidad en un contexto con ciertas reglas, respetando el Estado democrático, los valores que sostienen estos. Otros países, por otro lado, se han alejado de esta propuesta y han dicho, no puedo, en efecto, afectar su existencia, porque el partido finalmente representa un sector de la sociedad, como tú dices, con una idea. Puedo adoptar otras medidas para igual acotar su margen de acción si es que corroboro que tiene estas prácticas que atentan el principio democrático. Un ejemplo, la no asignación de financiamiento público, porque como sabrán, los partidos políticos suelen beneficiarse de este financiamiento que proviene del Estado. Entonces, una medida que por ahí alternativamente se puede tomar es, claro, no te doy dinero público, acepto tu existencia en el marco del principio de pluralidad, pero te sanciono de esta manera o te limito tu participación por un tiempo. Entonces, son modelos, pero nosotros finalmente nos hemos pegado más por esto que se llama democracia militante, porque estamos protegiendo o adoptando medidas para preservar el Estado democrático que tenemos. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Hemos culminado el primer bloque de manera satisfactoria y vamos a proceder ahora con los antecedentes a nivel nacional y a nivel comparado, que sería el segundo bloque. En el Perú hemos experimentado ya antecedentes de partidos que pasaron a la ilegalidad, como es el caso del partido político Antauro, tras que su líder haya expresado públicamente su deseo de abandonar la corte IDH en aras de fusilar a todos los presidentes corruptos que ha tenido el Perú. En ese sentido, ¿qué relación podríamos encontrar entre este y otros potenciales antecedentes y el uso de la violencia como método para la consecución de objetivos políticos? Claro, incluso también podemos irnos a un antecedente, digamos, más distinto al del partido político que has comentado. Acá vamos a hablar quizás de Movadef.
hace muchos años también pretendió inscribirse, no logró su inscripción, cabe señalar, pero la argumentación que se utilizó para sostener su no inscripción es muy parecida a la que se ha empleado o lo que está detrás de lo que se empleó para el análisis de la ilegalidad de este partido político mencionado. En su momento, cuando Movadef como organización pretendió inscribirse, en su ideario se advirtió que se encontraba entre las pautas, digamos, de lo que perseguía el seguimiento del pensamiento Gonzalo. El órgano competente en ese momento, que era la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas y luego el Jurado Nacional de Elecciones, evaluaron que la asimilación de este ideario era pues un ideario que implicaba un contexto de violencia en contra del país, de violaciones, incluso de lesa humanidad contra muchas personas dentro del Estado, y por eso llega a determinarse que el objetivo de ese ideario iría en contra de esta vida democrática que exige la ley y también que exige la Constitución. Y por ende se termina declinando con la no inscripción de esta organización. Ahora, esta evaluación se dio, como les dije, en el momento o el punto de origen, ¿no? Es decir, cuando quiere ser reconocido como partido político. En el caso de esta organización, Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, conocido como ANTAURO, esta organización en su momento logró inscribirse. De manera formal cumplió todos los requisitos que la ley exigía. Existiendo, ahí recién se presenta la solicitud en donde el Ministerio Público dice: existen elementos para que se afirme que este partido político deba de ser declarado de manera ilegal, ¿no? Porque se subsume en un supuesto del artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas. Y es así en como este actuar que presenta o expone el Ministerio Público iba encaminado en que en la práctica, ya no tanto en el objetivo, ¿no?, sino en la práctica, estábamos ante conductas de integrantes de la organización política que finalmente materializarían el ánimos del partido, que implicarían afectaciones a derechos fundamentales, y eso se encausaría en el primer supuesto de afectación sistemática de derechos fundamentales en contra de la vida y la integridad que señala la organización política. Y es por eso que también en su momento, luego 2024 y finalmente 2025, la Corte Suprema realiza todo un análisis para decir o establecer que por el actuar del señor Humala, o las declaraciones que también que habías mencionado, se llegaba a la conclusión de que sí estábamos en esa causal y declara la ilegalidad. El sustento finalmente que está detrás de todo esto es la protección, ¿no?, de la democracia, al no permitir, bajo ese hilo argumentativo, que persista la existencia de un partido con una práctica de ese tino, digamos. Claro. Bueno, hemos estado conversando hasta ahora de supuestos en los cuales es más que necesario, evidentemente, inhibir a estos partidos políticos de participar en los procesos electorales, pero más o menos yendo hacia el otro lado de la historia, nuevamente, ¿cree usted que existen riesgos de que esta figura legal se convierta más bien en una suerte de herramienta política para silenciar a la oposición bajo el pretexto de que están ejerciendo una conducta antidemocrática? Esta pregunta es bastante importante porque las únicas entidades, como usted ya ha mencionado, que se encuentran legitimadas para interponer ese tipo de solicitudes son en principio el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, pero no el Parlamento, ¿verdad? No. Desde que estas dos son instituciones completamente autónomas, es difícil sostener quizás que alguna bancada esté aplicando algún tipo de influencia por ahí, ¿verdad? No obstante, en un país con tanta desconfianza como el nuestro, que tiene tanta desconfianza hacia las instituciones como el nuestro, cualquier decisión que podría afectar a los partidos en vísperas de las elecciones podría resultar realmente sospechosa. Claro, y puede ser también una preocupación por parte de quienes forman parte de estos partidos políticos, ¿no?, al verse, digamos, amenazados de que la existencia de esa organización pueda ser evaluada
o incluso declarada ilegalmente, como una reacción o una medida para sacarles de la contienda. Claro. Y de hecho estamos ya en un proceso electoral, ya a 6 meses, me parece, de que lleguemos a elegir a las autoridades en el mes de abril. Entonces, en abstracto tenemos un diseño que parece lógico en cierta medida, ¿no? Porque hay ciertas garantías, hay ciertas autoridades, y eso es como un deber ser. Pero bien señalas que en la práctica se pueden llegar a advertir una instrumentalización, digamos, abusiva, o quizás una discrecionalidad que se reconoce a la Corte Suprema cuando va a realizar esta valoración. Por eso que es importante llegar a advertir, quizás desde la academia también ponernos a pensar o replantear, debatir sobre el alcance de ese umbral de ilicitud que ya de algún modo hemos aceptado implícitamente con la valoración del partido de entonces, porque ya no es partido, de Antauro Humala, ¿no? Ahí se aplicó un umbral, y ese umbral era que a razón de conductas o expresiones de un afiliado se puede realizar una generalidad, ¿no?, de la práctica de un partido, en algún modo. Y habría que ver cuáles han sido esas expresiones y si esas expresiones, en efecto, alcanzan el objetivo de esta norma. Hasta el 2024, únicamente un 3.7% de la población peruana se encontraba satisfecha con el funcionamiento de la democracia. Lamentablemente hemos tenido que llegar a este punto tan álgido para reconocer que nosotros tenemos cierto grado de responsabilidad en el escenario político que se está desarrollando en la actualidad. Claro está que si bien la práctica de emitir un voto informado no suprime totalmente el margen de riesgo que de que se siga eligiendo, de que se siga perpetuando prácticas antidemocráticas, resulta indudable que sigue siendo una vía efectiva para poder reducir significativamente dichas posibilidades. Bueno, llegando al final de este episodio tan enriquecedor, queremos reiterarle el agradecimiento a nuestra invitada, Julia Romero, por sus valiosos aportes a la discusión y por reflexionar con nosotros sobre este tema tan necesario e importante. No, mira, más bien muchas gracias a ustedes por la invitación a este podcast y poder seguir platicando sobre estos temas que son muy importantes porque nos ayudan a repensar sobre elementos que podemos tener para preservar nuestra democracia, o más bien para buscar que esa democracia realmente se palpe como un elemento concreto y no únicamente algo formal, ¿no? Y acá invitar a todas las personas que nos estén escuchando de que conciban de que si bien existe este marco normativo para poner límites a los partidos políticos, también es importante que como ciudadanía repensemos sobre el rol que tenemos cada uno de nosotros, no únicamente como sujetos que en determinado momento nos acercamos a una urna y elegimos quiénes son nuestros representantes, sino también como sujetos titulares de derechos fundamentales y como titulares de poder exigir que esas autoridades también protejan y respeten nuestros y los derechos de todos y todas las personas. Muchas gracias. De la misma manera también queremos agradecer a nuestros oyentes quienes nos han acompañado en esta nueva oportunidad de aprendizaje y cuya atención nos impulsa a seguir humanizando realidades y derechos. No olviden seguirnos en Instagram como el equipo de Derechos Humanos, espacio en el que estaremos compartiendo algunas dinámicas y demás contenidos en relación a los derechos humanos. Nos vemos.